Hola chamanes. Bueno, en este vídeo os quiero hablar un poquito más sobre las emociones de los perros. Muchas veces me dicen que tienen perros que parecen, bueno, como si tuvieran dos personalidades, porque se comportan totalmente diferente en un entorno o en otro. Es decir, tienen muchísimos problemas cuando van en su vida habitual, perros que viven en ciudad, en entornos urbanos me refiero, y se comportan pues como muy nerviosos, se estiran mucho de la correa, o puede ser que reaccionen marcando o ladrando a otros perros, pero cuando están en entornos como ahora nosotros, que estamos aquí en medio del monte, cambian totalmente, se relajan y van en calma, ¿vale? O sea, vuelven a su estado natural del ser, que es la naturaleza, nos reconecta a todos, nos calma a todos, pero más allá de todo esto, lo que hay una cosa importantísima, que es la parte de la gestión emocional, que es lo que nos está explicando, que las emociones del miedo, por ejemplo, ansiedad, todo esto, el estrés, la hiperactividad, todo esto, viene derivado casi siempre por estados de miedo, ¿vale? El miedo provoca ansiedad, por lo tanto provoca conductas compulsivas. Claro, ¿qué pasa? Que cuando volvemos como aquí, ¿no? Estamos en medio de la montaña, aquí no hay ruidos de coches, no hay un montón de gente pasando, no hay niños corriendo en patinete y no hay nada de todo eso que asusta tantísimo a los perros. Entonces, cuando vienen aquí, realmente es cuando en un entorno más propicio para ellos, ¿no? O sea, sin tantos peligros como ellos entienden que tienen, sean reales o no, pero ellos están interpretando que realmente están en peligro. Salen a la calle y ya salen en alerta porque ellos creen que se van en medio de una posible guerra, ¿no? En el que en cualquier momento va a salir algo detrás de un árbol y les va a agredir. Entonces, de todo esto es de estados de miedo que provocan frustración, muchísima frustración en los perros, muchísima ansiedad y muchísima hiperactividad. Y de todo esto se acaba desarrollando que cuando llegue a tu casa puede ser que a la que te marchas un momento empiece a rascar las paredes, empiece a destrozarte cosas o se ponga a ladrar como llamándote, se puede generar ansiedad por separación, en fin. Las emociones mueven el mundo. En cualquier animal, humano o no humano, y con los perros no es una excepción. Todos los animales tienen emociones. Entonces, la finalidad de Chamán en esta nueva etapa, ¿no? de nuestro proyecto es explicaros desde el punto de vista del perro cómo se siente en función de cómo pueden equilibrar sus emociones, cómo puedes aprender tú a ayudar a tu perro a gestionar sus emociones para que esté en calma y cómo introducirlo en nuestro mundo humano para que no se creen todos esos problemas de comportamiento que vienen derivados de emociones mal gestionadas, ¿vale? O sea, que en este caso este vídeo lo que pretendía deciros es que en un entorno natural, lógicamente, pues un perro no tiene que estar a la defensiva en todo momento, por lo tanto se va a relajar, va a ser muchísimo más fácil enseñarle a no tirar de la correa en un entorno como este. Vamos a poder ayudarlo a estar más en calma, y si está más en calma, la parte del adiestramiento después va a ser muchísimo más sencilla. Nosotros, aparte de todo, utilizamos aromaterapia y flores de Bach para gestionar emociones, sobre todo emociones de miedo, emociones de ansiedad, de hiperactividad, de nervios, de tristeza también, ¿vale? Los perros también, Los perros también tienen depresiones y caen en la apatía, y caen en la tristeza y en la desolación, y en un montón de emociones que no os están contando que o tienen en ese momento, o si por desconocimiento de cómo poder guiar a tu perro y apoyarlo no os dais cuenta, nadie os lo cuenta, puede acabar llegando a generar un problema de ese tipo. Perros frustrados, perros con muchísima tristeza, por un montón de factores diferentes que me encantará explicaros en otros vídeos. Así que, bueno, en este caso vamos a hablar de perros de montaña, digamos, y perros de zona urbana. Mi consejo es que siempre que podáis destinarle tiempo de calidad a vuestro perro, vayáis, coged el coche si vivís en ciudad y subiros a la montaña a haceros paseos maravillosos con él en conexión, y que aprendáis a observarlos fuera móviles sobre todo. O sea, dejaros las redes sociales, dejaros los móviles, mirad en dónde estamos. Este sitio es maravilloso, es perfecto.
es genial. Entonces, esto que estoy haciendo ahora es porque, como excepción, porque estoy grabando un vídeo para vosotros, pero los paseos que hago con mis perros, que son diarios, yo tengo la suerte de vivir en la Admella y aquí esto es el pan de cada día, estoy pendiente de ellos, no estoy con el móvil enviando mensajes, ni correos, ni nada. Este es nuestro momento de conexión, yo conmigo y yo con ellos también, ¿vale? Y ellos también están en su manada, pero están siempre pendientes de mí. Entonces eso hace que en un clic, si yo necesito una llamada urgente, están acostumbrados siempre en un clic a responder con rapidez a cualquier cosa que yo les pueda pedir, por la seguridad de todos, ¿no? Entonces todo esto se hace a través de adiestramiento, pero muchísimo, para mí es que más importante todavía que el adiestramiento es el que os explique a alguien cómo gestionar las emociones de vuestros perros para poder después hacer un adiestramiento en un clic. Y la vida es muchísimo más fácil de esa forma. Vamos a grabar un montón de vídeos más sobre problemas emocionales en general y qué podéis hacer para ayudar a vuestros perros. Nos vemos en el siguiente vídeo.